Una felicidad. ¿Qué quiere que le diga? Verlo usted cada tanto. Gracias. Bueno, por supuesto, Sergio, te hemos convocado para la coyuntura actual, la nacional, pero es imposible que no hablemos de lo que está pasando en el mundo, porque también nos va a afectar. Em, y yo digo, ¿cómo empiezo charlando con Sergio? Porque tengo una pregunta un poco fuerte, hablando de nuestro presidente, de Milei, ¿no? ¿Tendrá un plan B? A ver, primero, no sabemos cuán profunda es la crisis global que se está generando. Sí. Con lo cual, como hay que ser prudente y comprender realmente las características de este proceso, si es algo transitorio, si no es transitorio, cuál es el nuevo equilibrio, qué significa o qué va a implicar para el comercio internacional estas tarifas, cómo reorganizará el sistema internacional en función de esto. Estados Unidos es un país fundamental, pero no es el único país. Es el 20 y pico por ciento de la economía global, quiere decir que hay un 80 que no pasa por Estados Unidos. Interesante. Entonces, ¿se puede reacomodar esto de algún modo? Bueno, va a sufrir, pero sí se puede reacomodar. Hoy, si me preguntás, mi balance preliminar, el que más pierde con todo esto es Estados Unidos. La principal víctima de todo esto se llama Donald Trump. Tal vez él no es consciente de esto, pero más temprano que tarde me parece que va a advertir que se trata de una decisión política que tal vez motivada en su inicio por una preocupación genuina Mm, y que se había perdido mucho empleo industrial, que había comunidades enteras que estaban desarraigadas, que había dificultades enormes para que los sectores medios bajos de la población se reinsertaran en el mercado de trabajo. Bueno, eligieron un remedio que es peor que la enfermedad. Y si algo puede aprender Estados Unidos del desastre de la América Latina proteccionista y claro. fundamentalmente de la Mm. Argentina, es que esto siempre inevitablemente termina mal. Y cuanto más tardás en En darte corregirlo, peor cuenta. es. Mm. ¿No? Ahora, Entonces, perdón, sí. Hablás y me salen 100 preguntas. Perdón por cierro el interrumpirte. punto. Entonces, si me preguntas, si yo estuviera eh, en los zapatos de un líder en Argentina o en cualquier lado que tiene que tomar una determinación de ajustar un programa en función de la nueva realidad, lo que diría, che, ¿y cuál es la nueva realidad? Claro, Queremos para estar seguro. no la conocemos. No sabes dónde estás. Ahora, supongamos que efectivamente tenés que ajustarte a esta nueva situación que implica un comercio internacional más trabado, ¿no? Mm, Bueno, en Argentina esperaba convertirse en un exportador activo, ¿no? mm, Buscaba que al margen de las commodities agroindustriales, la minería y la energía se constituyeran, claro. sobre todo la energía al comienzo, la minería un poquito después, en dos grandes pilares complementarios de la agroindustria. Y servicios profesionales, turismo, un poquito también de pesca y alguna otra cosa más, le diera una especie de diversificación de las fuentes de divisas a un país hambriento de divisas que no puede crecer sin divisas. Bueno, ahí lo que tenés que preguntarte es hasta qué punto este crecimiento hacia afuera va a ser posible. Y en todo caso, ¿cuáles son los clientes? Porque es muy probable que la Argentina se encuentre con una situación muy singular, y es que tal vez no está cuidando lo suficiente a sus clientes, a China, a Brasil, en general a América Latina. Nuestras exportaciones industriales, que no son muchas, van a América Latina fundamentalmente. Y vos preguntate, Leo, ¿el presidente cuida a esos clientes? Pues bueno, son del sector privado, está bien, pero es el país el que exporta, ¿no? Sí. Está realmente tratando de mantener esos vínculos bilaterales, multilaterales, para que los clientes nos sigan queriendo, porque créeme, va a haber una oferta muy significativa de Sí, claro. a la Argentina en este contexto de proteccionismo, ¿no? Mm, Así que me parece que deberíamos revisar algunas cuestiones. Eh, es probable que convenga tener un vínculo estrecho con Estados Unidos, yo no lo niego. Justo el viernes vamos a tener el tratamiento del caso argentino del fondo, mejor ser amigo que no ser amigo, sí, por supuesto. pero eso no significa que no tengamos que trabajar más y mejor en una política exterior más balanceada, Mm, por ahí menos ideológica, claro. donde cuides los clientes, ¿no? A ver, tocaste un tema tan interesante, ¿no? Porque
Milei parece un tipo desideologizado, que no tiene una ideología, pero no es así. Está militando su libertad y sus socios. Tal vez así que dijiste, no, démosle bola a la región, pero también si es por él, el Mercosur está muerto y él va solo por la relación con Estados Unidos, que es importante y no es malo, por supuesto, apostar a eso, pero cerrarse el camino porque al final va a terminar siendo un político más, digo, ¿no? Si milita una idea y va por esa, eh, hoy creo que la realidad también le está demostrando otras cosas. Pero bueno, los políticos, viste, como tienen su libro y van hasta el final con eso. No sé qué opción tenemos. Si preguntas si Milei ha demostrado niveles altos de pragmatismo, la respuesta es sí, enormes, ¿no? Hmm, Fíjate que ganó la elección hablando de dolarización, de quemar el Banco Central, y lo que está haciendo es limpiando el balance del hmm, Banco Central. O sea, fortaleciéndolo, ¿verdad? Hablaba en contra de China y después cambió. Es decir, con el Papa, por suerte, sí. también corrigió una postura muy agresiva y respetuosa, ¿no? Hmm, Eh, yo creo que ha tenido muchos casos que ponen de manifiesto un eclecticismo, hasta te diría sorprendente, incluyendo la intervención en los mercados financieros, el claro. sostenimiento del cepo cambiario, el hecho de que no hizo una sola reforma estructural, ni privatizó, ni nada en un año y 2 meses. Eh, para unos esto es bueno, para otros esto es malo, lo estoy describiendo, no estoy Sí, juzgando, no, ¿no? nadie, no. ¿Es un presidente pragmático? Sí. Es un presidente, sin embargo, y al mismo tiempo, que hizo de un conjunto de ideas que hasta ahora en la política argentina y en el mundo no habían logrado éxitos electorales. Hmm, Un conjunto de, si querés, ¿no? Un mapa conceptual distinto que le permitió sí. diferenciarse del resto de la oferta partidaria. Y tal vez por, bueno, bronca, por un momento de insatisfacción fuerte en un segmento grande de la sociedad argentina, en una polarización inevitable en una segunda vuelta, le permitió, le ayudó a ganar elecciones, también es cierto. O sea, miré las dos cosas, ¿no? Sí, es cierto. Hoy Eh, estaba leyendo un poquito el principio del libro del monje, ¿viste? Que habla de Caputo y justo las primeras sí, páginas describía ese encuentro en la casa de Macri, ¿no? Y cómo a él lo convocaron a las pocas horas porque estaba Karina y él enfrente de Macri, vamos a cerrar un acuerdo. Y hacía, no sé, bueno, un día le había ganado a Burrich y la tenía enfrente sentado. Eso también tal cual. está claro ejemplo de lo que vos describiste. Es la cena famosa ahí en zona norte, ¿no? En En los suburbios Acasuso, claro, claro, claro. Asusta en la casa del expresidente Macri, que fue crucial, ¿no? Porque ahí, bueno, terminó de armarse la estrategia electoral que me permitió a Milei ganar las elecciones, ¿no? Y también ese fruto de la frustración de Macri, que cree que Milei no le reconoce justamente todo, bueno, un apoyo contundente, ¿no? Que Sí. tuvo por parte del expresidente. Mm. Yo diría antes de eso, ¿no? Pero sobre todo después de esa cena. Ahora, outsider, ¿hasta dónde? Porque ahí está, vos le decís, Macri no se siente revalidado, digamos, pongámosles y él también maneja el poder como realmente lo manejan los políticos. Cuando te tiene. A ver, cuando habla él, y cada tanto, si no, tenemos a Caputo que está saliendo a hablar. Eh, cuando tiene que echar gente la echa. Eh, digo, el poder lo está manejando como lo maneja un político, en silencio, también pueden salir a declarar, pero cuando tienen que jugar uno ve que hay un ejercicio del poder. No sé si vos lo ves de esa manera o tal vez es una visión mía. Menos mal. Menos mal que el presidente ejerce el poder, menos mal que se Mm, comporta políticamente, menos mal que aprendió rápido, lo que significa la concentración de autoridad, la necesidad claro, de ahí está. fortalecer la autoridad presidencial que había quedado absolutamente Mm, degradada en la gestión anterior, mucho antes del fin de la gestión anterior. Eh, el- la presidencia, obviamente el presidente, la institución presidencial en sí, Argentina estaba desaparecida. sí, sí. Era mucho más importante Sergio Massa o Cristina o algún gobernador incluso que el presidente de la nación. Entonces, eso en un sistema hiperpresidencialista como el nuestro es pésimo.
de alguna manera, Milei logra en muy poco tiempo llenar ese vacío de poder, volver a poner las cosas en su lugar. Para algunos eso, bueno, fue demasiado excesivo, él abusó de el hiperpresidencialismo, de los DNU, de su centralidad, y eso lo llevó a cometer errores, probablemente sea cierto, pero bueno, me quedo con el vaso medio lleno y no con el vaso medio vacío, ¿no? No, no, me parece interesante poder analizar como lo haces vos, que se hizo cargo del poder. Claro, Y es súper necesario que un tipo quiera ejercer el poder, que tenga exactamente. esa ambición. Porque si no, vimos, Sí, es algo claro, ¿no? desabrido. Él tiene un modelo. Nos puede gustar o no, estamos de acuerdo o no, pero el tipo tiene un norte, como le Y digamos. fíjate que a muchos le critican, Macri le critica que delegue o se apoye mucho en la hermana o Sí, en Santi Caputo, mm, como diciendo, el presidente sos vos, hacete cargo, sí. ¿no? Bueno, ahí uno puede discutir o no si hay mucha delegación, si el presidente efectivamente se desinteresa de cuestiones fundamentales del armado político. Yo creo que está siguiendo lo económico y no le da suficiente importancia o delega o descentraliza otra clase de temas que tal vez no son eh, Su expertise, sí, o donde a él exacto, le interesa. o donde él piensa que puede hacer la diferencia, ¿no? Que tiene cosas para decir. Y como Mm. prefiere no opinar sin saber, cosa poco frecuente en la Sí, es Argentina. poco frecuente, sí, está bien, no se mete en los temas que no son de él. Bueno, Está vos ahí, focalizado, sí, pero te puedo preguntar, Leo, y está bien que un presidente llegue sin interés por la política, es raro, ¿no? Pero bueno, la Argentina eligió a este presidente. claro, eso es una consecuencia de la elección. Ahora nadie se puede enojar de esto. Es algo que está pasando porque la sociedad lo eligió. O Así sea, es. digo, la política tradicional ha desencantado y esto es consecuencia de esto. Exacto. Estamos parados en este lugar porque la sociedad lo quiere. Ahora, en estos últimos 2 días, agoreros hay un montón. Yo me quedé hasta las 2 3 de la mañana mirando videos de todos, veo de todos, ¿no? Eh, y a mí me molesta el hecho de usar un medio de comunicación para la propaganda, te soy sincero, ¿no? Pero estos últimos días vi que, bueno, ahora nos subimos al caballito de Trump y todo el lío este, y parece que el gobierno de Milei va a caer en la volteada, o ahora no es importante el acuerdo con el fondo, porque Estados Unidos está mirando otros problemas, y están incentivando eso. Que de alguna manera después prende en la gente y en alguna marcha puede verse reflejado. Eh, no sé cuál es tu análisis de la situación, porque a mí me gusta porque te juro que vos me bajás a tierra, me enfriás un poco estas pasiones, viste, de las que estamos rodeados, y nos haces ver con objetividad las cosas, y creo que eso es lo importante. Yo tengo corazón y opinión, pero prefiero acá que en mi rol de analista trate por lo menos de no confundir más a la audiencia, ¿no? A ver, Leo, déjame ponerlo en estos términos, ¿no? La Argentina tenía problemas económicos antes de esta turbulencia global, Sí. severísimos. Mm. ¿Empezamos a perder reservas hace un mes y pico? ¿Seriamente? Sí. ¿Tenía un problema de acumulación de reservas? Sí. Entonces, sin este despelote, ya el acuerdo con el fondo era fundamental. Mm. Imagínate con este despelote. Sí, sí. Con lo cual, cualquiera que te quiera vender, que no es tan importante, que en el fondo es mentira. De hecho, hoy el día, estamos a martes, la gran información que genera enorme expectativa es que el 11, que es este Sí, viernes, eso es lo que quieren, ¿no? se va a tratar el caso argentino en el fondo. Fundamental. Sí. Yo siempre creo que es mejor el fin de la agonía que una agonía sin fin. Oh, estamos de acuerdo. Esto ya era una agonía sin fin. Bueno, vamos a saber cuánto, en qué condiciones, la letra chica, la letra grande, la letra mediana. Todas las especulaciones se acaban este Sí, viernes. sí. Bienvenido sea. Porque aún para tomar determinaciones que por eso son complicadas, bueno, mejor tomarlas hoy que seguir postergándolo, ¿no? Está claro eso, sí, sí, sí. Las consecuencias de tener el dentista que seguramente vas a estar peor mañana. ¿Te duele el dentista? Sí, te duele. ¿No ir es peor? Sí, es peor. Bueno, anda al dentista, ¿no? Somos grandes, maduros, etc. Tal Es un cual, hay que país. hacerse cargo, sí, Y sí, bueno, seguro. no te gusta, no te gusta. Tiene costo, tiene costo. Pero ¿qué vas a hacer? Nunca estés la verdad, dijo el La poeta, verdad, sí, lo que lo que no no tiene tiene remedio. remedio, sí, tal cual. Entonces,
Ahora, Eh, el apoyo parece que no va a ser solo el fondo, sino también, ayer estaba hablando del sí. BID también el presidente. El paquete parece que va a rondar entre las dos o tres instituciones internacionales, cerca de los 30.000 millones de dólares. Mm. Que también hay que ver cómo te lo condiciona el fondo, ¿no? Porque también no te va a bancar el swap chino, por lo menos eso. También lo dicen por arriba, después por ahí es para negociar por debajo. Te van a querer cierto tipo de alineación. Ya Milei también demostró, digo, si el fondo también te da el lugar es porque demostró cosas hacia el fondo. Le abrió las puertas y hizo los ajustes que también le pertenecían. Ahora, tenemos una ganancia absoluta que es la desaceleración de la inflación. Eh, Ahí también va a estar, como vos decís, el pragmatismo de Milei si empieza a liberar un poco el dólar, porque no creo que las reservas o lo que le manden sirva todavía para mantener el dólar planchado. Creo que el fondo eso no lo va a permitir. Primero, una referencia histórica de contexto y es al mismo tiempo una ironía de la historia, ¿no? ¿Vos te acordás quién fue el diplomático y economista que inspiró el Fondo Monetario Internacional? Mm, mm, mm. Ahí me mataste. Keynes. Ah, Entonces, la ironía de la historia es que nuestro presidente, que odia, detesta a Keynes, que tiene como una militancia anti-keynesiana, está esperando que el Fondo Monetario, que es una creación de Keynes, le dé dinero. Para eso está el fondo, bienvenido sea. Simplemente ser un poquito más respetuoso de aquellas figuras que tal vez con errores, como todos, ¿no? sí, Pensaron cosas que eventualmente le pueden servir al país y sobre todo al presidente de la nación. sí, sí, Pero lo más divertido es que Keynes representaba, ¿te acordás? En esta sí. conferencia en Bretton Woods, ahí en New Hampshire, al Reino Unido. Enfrente estaba el representante del gobierno norteamericano, de Roosevelt, que era un señor economista de origen judío llamado Dexter, el apellido, que era un funcionario de carrera en el Tesoro, eh, y no se llevaba demasiado bien con Keynes, que era un tipo un poquito soberbio, y bueno, un representante, te imaginás, ¿no? Los Sí, militares veían norteamericanos como una especie de cowboys así brutales. Eh, Imagínate lo que hubieran pensado o lo que piensan ahora de Trump, ¿no? Pero lo interesante es que este Dexter era un tipo, bueno, con ideas bastante singulares y de hecho fue perseguido luego por McCarthy oh, mm, por tener demasiados vínculos, según McCarthy, con los soviéticos o el mm. Partido Comunista. Entonces, fíjate que fueron los comunistas, los zurdos, y Keynes los creadores del Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, eh, Las ironías del destino, como bien lo las dijiste. ironías del destino. Pero dicho esto, déjame ir al fondo, ¿no? Sí, De lo que estamos charlando aquí. No sabemos la letra chica del paquete. claro. Me parece que el fondo va a tener algo de tolerancia con Ujú. la Argentina por el esfuerzo fiscal inédito que hizo el país. Es la primera vez que, desde el punto de vista fiscal, el fondo se encuentra con una administración que es más rigurosa, es más Que ellos, ortodoxa, es sí. más exigente que lo que el fondo pide. Nunca pasó esto en la historia del Fondo Monetario. Se lo dicen los muchachos del fondo, ¿no? Ujú, ujú. Y eso, bueno, a la Argentina le va a dar un margen de maniobra. Al mismo tiempo, eso, el orden fiscal, le permite a la Argentina tener más resiliencia frente a este despelote global. Turbulencia, claro. Esos son méritos del gobierno que me parece vale la pena reconocer. Sí, cómo no. ¿Alcanza con esto? No, es cierto que es un gobierno que no mira la economía real, que no mira el atraso cambiario, que no mira la situación de jubilado, hay un montón de cosas que no hace, pero esto hizo. Sí, Y eso, bueno, me parece que va a poder cosechar los frutos de ese esfuerzo. Al mismo tiempo se va a convertir, espero, en la Argentina, en una especie de, bueno, barajar ya de nuevo, ¿no? Porque la idea que se había instalado en el país es que cualquier ajuste era impopular, claro. cualquier ajuste implicaba perder poder político, perder elecciones, y fíjate que está pasando todo lo contrario. En un contexto de ajuste salvaje, de ajuste en las jubilaciones, en los ingresos del sector público, el presidente hoy es visto por la mayoría de los líderes provinciales como un adversario de mucho peso que hace que la mayoría de los gobernadores busquen o hayan modificado la Sí. fecha de sus elecciones para que no coincidan con la nacional. Mm, Eso lo hacen porque creen que a Libertad Avanza le va a ir bien y no quieren que el debate nacional claro. contamine de una manera
la situación local. Esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, sí, Aires, una larga lista de provincias que han cambiado la fecha. Así que fíjate qué paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de los problemas del gobierno, que no son pocos, en los errores no forzados del gobierno, que fueron significativos o siguen siendo significativos, incluyendo el viaje ridículo de la semana pasada. Y sin embargo, electoralmente, como consecuencia de el colapso del viejo orden partidario, bueno, veremos cuál es la película. Hoy la foto te muestra a una Libertad Avanza bastante bien parada de cada proceso electoral. No quiere decir que saque el 50% de los votos, tal vez tampoco el 40%, pero va a sacar más de 30, que no es poco, y puede llegar a 35, a nivel nacional me refiero. Sí, ayer también la veíamos a Vidal pedir por favor de ir juntos en la ciudad, bueno, así que sí. De rodillas, ¿no? Sí. Es más, llorando porque no fueron juntos y tratando que vayan juntos en la provincia de Buenos Aires, era como una, bueno, digamos, si vos querés lograr algo, demostrar un poquitito de inteligencia a la hora de plantearlo, ¿no? Claro, porque claro, sí. No parecía ella... A ver, si Trump tiene esta forma de negociar, Milei también la tiene. Entonces, tienen que entender que este no es un hombre ortodoxo que lo pueden estudiar en los libros. Pasa por otro lugar, Y por último, a ver, va a ser como más simbólico, digamos, si gana, porque después en el Congreso no es que va a tener un respaldarazo enorme y se va a cambiar el Congreso y lo va a tener todo a favor. Va a tener que seguir negociando, pero en lo simbólico le va a quedar aire para los próximos 2 años. Se recambia un tercio del Senado, claro, y la mitad de la Cámara de Diputados. Es cierto que la Libertad Avanza hace 4 años tenía la representación mínima, ¿verdad? Pues estamos modificando acá. Los diputados que entraron en el 2021, que fue el presidente Villarroel, 2 diputados, con lo cual tiene todo para ganar. Ahora, no va a tener el control de la Cámara de Diputados, mucho menos del Senado. Va a seguir obligado a hacer alianzas, va a seguir obligado, en todo caso, a buscar acuerdos. Hasta ahora, a pesar de la firma del famoso Pacto de Mayo, que les recuerdo que se firmó el 9 de julio, porque Argentina es así, el nombre no lo entendería, ¿no? El plan primavera se hizo en invierno y el Pacto de Mayo se hizo en julio. ¿Qué pasa? Por ahí miramos mucho al norte y estamos con... Claro, primavera boreal o, ¿no? o del sur. Lo interesante es que el gobierno hasta ahora se siente más cómodo en la confrontación que en el diálogo y el acuerdo. Y si hay acuerdos son más bien parciales, coyunturales, con actores que vienen, digamos, de la casta. No lo digo críticamente, al contrario. Es una pero es el viejo orden partidario el que le otorgó al presidente Milei las facultades para garantizar la gobernabilidad. Por suerte, pero es así. Un sistema político el nuestro, Leo, que a diferencia de lo que ocurre en Perú, en Bolivia, en otros países, busca la gobernabilidad a cualquier costo, aún resignando ideas, resignando intereses personales. La Argentina no quiere grandes crisis. Después del 2001 es como que nos quemamos y no queremos volver a esas andanzas, ¿no? Bueno, Sergio, gracias por tu tiempo, gracias por tu claridad. Un placer. Y gracias por traer un poco de tranquilidad, porque esa mirada distanciada de la coyuntura y analítica, te juro que a mí me dejó muy tranquilo. Gracias, Leo, siempre a disposición, un abrazo muy grande y sobre todo a Dani por haber hecho esto posible. Por supuesto, Dani, un abrazo. Gracias, Sergio Berenstein. Bueno, interesantísima charla. Esto es lo que le dije a él en el aire. Me parece que necesitamos este tipo de analistas que nos pongan paños fríos al calor de las noticias, de los portales y tal vez de los miedos que tiene la gente común, ¿no? A veces piensa, no sé si me afectará o no, pero ahí está dando vuelta Trump, aranceles y bajar un poquito, analizando lo que pasa en la Argentina también nos ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Señoras y señores, vamos a un pequeño corte